Muy buenos días, tardes o noches tengan ustedes. El día de hoy le vamos a presentar el tema de transferencia de calor por radiación. En esta ocasión, el equipo va a estar conformado por los siguientes integrantes, que es Luis Ángel Méndez Carmona, César Alejandro Hernández Sánchez, Carlos Samuel Hernández López y Álvaro Palestino Elvira, que es su servidor. Bueno, sabemos que la transferencia de calor tiene muchos temas, los cuales están divididos en subtemas y también esos subtemas están divididos en subtemas. A continuación vamos a empezar con el subtema de el factor de visión, también conocido como factor de forma, factor de configuración o factor de ángulo. Bueno, en sí, ¿qué es? Es la relación entre la energía interceptada por una superficie y la total emitida por la otra, es la que llamamos factor de visión. El intercambio de calor por radiación entre las superficies depende de la orientación de una de las relaciones con las otras. Es una cantidad puramente geométrica, como nos podemos dar cuenta en esta presentación, es puramente geométrica, independiente de las propiedades de la superficie y de la temperatura. Bueno, a continuación vamos a enfocarnos del lado izquierdo, para mí. El factor de visión que se basa en la hipótesis de las superficies son emisoras y reflectoras difusas, se llaman factores de visión difusas. Entonces tenemos dos tipos. En el otro caso es el factor de visión especular, el cual es el factor de visión se basa en la hipótesis que las superficies son emisoras difusas pero reflectan reflectoras especulares, se llaman visión especular. Bueno, ahora vamos a enfocarnos un poquito en este dibujo que tenemos del lado izquierdo, donde vemos que tenemos diferentes notaciones como de A1, de A2, teta1, teta2, y vamos a ver para qué nos sirve cada una. El factor de visión es una superficie I hacia una superficie J. Vamos a tomar la superficie I como una superficie 1 hacia una superficie 2. Y también vamos a tener sus áreas, pero en este caso los vamos a denominar como de A1 y de A2. Y van a ser las fuerzas F1 a F2. Bueno, como nos podemos dar cuenta aquí tenemos un FIJ, que es la primera que va a ir de FI, o sea de F1 a F2, la cual nos dice que la refracción de la radiación que sale de la superficie I, que sale de esta, y choca directamente contra la superficie J, que es esta. El factor de visión F12, que es el que va del 1 hacia el 2, representa la fracción de la radiación que sale de la superficie 1 y choca directamente contra la superficie 2, y la F2A1 representa la fracción de la radiación que sale de la superficie 2 y choca contra la superficie 1. La radiación que choca contra la superficie no necesariamente es absorbida por esa superficie. Asimismo, en la evaluación de los factores de visión no se considera la radiación que choca contra una superficie después de ser reflejada por otras. A continuación nos vamos a enfocar ahora un poquito más en estas ecuaciones que tenemos del lado derecho, el cual con el fin de desarrollar una expresión general para el factor de visión, considerando dos superficies diferentes de A1 y de A2 sobre dos superficies orientadas de manera arbitraria A1 y A2. La distancia de DA1 y DA2 es R, que aquí lo tenemos como una línea punteada, y vamos a tener ángulos de desfase, el cual va a ser teta1 y teta2, dependiendo de cuánto sea el ángulo de inclinación, ya va a ir dependiendo. La distancia de DA1 y DA2 es R, y entre la normal, la superficie y la recta se une en DA1 con DA2, son teta1 y teta2 respectivamente. La superficie entre uno emite la razón a la cual la radiación sea más de DA1 en la dirección de teta1 es la intensidad 1. Coseno de teta2 por DA1, dado que d omega 2A1 es igual a DA2 por coseno de teta2 sobre R2. La posición entre la radiación que choca contra DA2 es la que tenemos aquí, como podemos ver. Ahora vamos a
ir directamente para sacar las fuerzas, el cual tenemos aquí de esta forma y tenemos que sacar dos integrales, como podemos ver aquí, la cual va a ir de F1 a 2, de 1 a 2 y después de 2 a 1. Entonces, al momento de hacer estas integrales, nos va a quedar esto, que si nos damos cuenta son similares, pero simplemente cambia el A1 y el A2. Entonces, al momento de desarrollarlas, nos va a quedar de la siguiente forma, que va a ser el factor de... el factor de reciprocidad, el cual tenemos en esta parte, que nos dice que A1 por F1 a 2 es igual a A2 por F2 a 1. Y aquí tenemos de nuevo que FIJ es la refracción de la radiación que sale de la superficie 1 y choca directamente contra la superficie 2. Bueno, aquí también tenemos al lado izquierdo esta imagen, la cual nos va a ayudar demasiado, porque nos va a decir que en el inciso A, una superficie plana, cuando tenemos la energía de F1 a 1, o sea que tiene que ir hacia el mismo cuerpo, como nos damos cuenta, la energía va hacia afuera, entonces va a ser cero porque no se aprovecha. Cuando es convexa, pasa lo mismo, porque va la energía hacia afuera. Entonces, F2 a 2, o sea, la que tiene que recircularse a sí mismo, va a ser igual a cero. Por lo contrario, cuando es una cóncava, si nos damos cuenta, la energía queda dentro de, y entonces se está recirculando. Entonces, F3 a 3 va a ser diferente a cero, dependiendo de los valores que tengamos. Bueno, a continuación, como les había comentado anteriormente, tenemos estas ecuaciones. Pero como sabemos, estas ecuaciones, aunque sea un ejercicio muy fácil, se van a complicar demasiado. Entonces han optado por hacer ecuaciones ya preestablecidas, como las tenemos aquí, en estos casos. Muy aparte también de las ecuaciones ya preestablecidas que tenemos, también se han desarrollado cuadros, los cuales nos van a ayudar para tener los resultados más rápido. Bueno, a continuación vamos a hablar de la regla de la suma, la cual nos dice que la suma de las fuerzas de un cuerpo es igual a 1. Aquí tenemos un ejemplo de tres cuerpos que están compartiendo energía. Tenemos que es F1 a F1, o sea, hacia el mismo cuerpo, de F1 a F2, o sea, del primer cuerpo al segundo cuerpo, y F1 a F3, del primer cuerpo hacia el tercer cuerpo. Es de regla que la suma de todos nos tienes que dar 1, si no está mal. Bueno, a continuación vamos a ver un ejercicio el cual dice determina los factores de visión asociados con un recinto formado por dos esferas concéntricas. Lo que vamos a necesitar aquí es encontrar los factores de visión. Va a ser de 1 a 2, de 1 a 1, de 2 a 1 y de 2 a 2. Bueno, a continuación vamos a ver por geometría que F1 a 1 es igual a 0. Es lo que habíamos visto hace poco. Porque F1 a 1 es la figura del centro, entonces está convexa. Y como acabamos de ver, cuando es una convexa, entonces es igual a 0. Entonces, por lo tanto, F1 a 1 nos da igual a 0. A continuación vamos a ocupar la regla de la suma. Vamos a sumar del mismo cuerpo, del 1, la F1 a 1 que recircula el mismo cuerpo, y más F1 a 2 que va del primer cuerpo al segundo cuerpo. Como aquí ya tenemos F1 a 1, lo sustituimos y nos da 0. Entonces F1 a 2 va a ser igual a 1. Ahora vamos con el segundo cuerpo. Aquí vamos a necesitar la relación de reciprocidad, entonces vamos a buscarla. Aquí la tenemos, que nos dice que A1 es igual a F1 a 2, que es igual a A2 F2 a 1. A continuación vamos a despejar F2 a 1, entonces nos va a quedar que es igual a A1 sobre A2 por F1 a 2, que es igual, el área de una esfera es igual a 4pi por radio cuadrado. Entonces sustituimos y nos quedaría así. En este caso se va a eliminar 4pi en los dos y sustituimos F1 a 2 que nos quedó anteriormente igual a 1. Entonces F1 a 2 va a ser igual a R1 sobre R2 al cuadrado. A continuación ocupamos de nuevo la ley de las sumas que nos va a dar igual a F2 1 más F2 2 es igual a 1. Entonces sustituimos porque ya sacamos F2 1 que nos va a quedar igual a
F22 es igual a 1. Como este estaba sumando aquí, pasa restando del otro lado. Va a ser igual a menos R1 sobre R2 al cuadrado. Cabe recalcar que en esta figura, cada vez que el tiempo pase, el círculo exterior va a estar teniendo más energía o más calor. Bueno, eso es todo de mi parte. A continuación, sigue mi compañero Carlos explicándoles el siguiente subtema. No, yo soy Carlos. Me tocó el tema de relaciones de factores de visión. Bueno, ¿a qué es? Es el análisis de la relación sobre un recinto cerrado que consta de una superficie que requiere la evaluación de factores de visión en el proceso de evaluación. Quizás sea la parte que requiere más tiempo de un análisis. Bueno, aquí en las imágenes nos presenta que son expresiones del factor de visión con algunas configuraciones geométricas infinitamente largas en 2D, como cuál son las placas paralelas con líneas medias conectadas mediante una recta perpendicular, o también encontramos las placas inclinadas de anchos iguales y con unas aristas comunes. Las placas perpendiculares con unas aristas común. Tenemos también un recinto cerrado de 3 lados. Un plano infinito con una fila de cilindros. Esa se nos divide en unos subtemas, la cual el primer subtema es la relación de reciprocidad, perdón, es la que permite determinar la contraparte de un factor de visión a partir del conocimiento del propio factor y de las áreas de dos superficies, la cual esta imagen nos indica que cuando la fuerza JI es igual a la fuerza IJ, cuando la área I es igual a la área J. Por lo contrario, es cuando la fuerza JI es diferente, cuando la FIJ es cuando el área I es diferente a la J. Tenemos el de la regla de la suma. La regla de la suma o la suma es la que nos indica la suma de los factores de versión desde la superficie I de un recinto cerrado hacia todas las superficies del propio recinto, incluso hacia la misma, debe ser igual a la unidad, lo cual aquí la imagen que nos presenta nos indica que la radiación que sale de cualquier superficie y de un recinto cerrado debe ser interceptada por completo por la superficie del propio recinto. Por lo tanto, la suma de factores de visión desde la superficie I hacia cada una de las superficies del recinto debe ser igual a la unidad. Tenemos otra regla que es la regla de la superposición, la cual se expresa como el factor de visión desde una superficie I hacia una superficie J, que es igual a la suma de los factores de visión desde la superficie I hacia las partes de la superficie J, como nos muestra en la imagen. La imagen nos indica que el factor de visión de una superficie hacia una superficie compuesta es igual a la suma de los factores de visión de aquella hacia las partes de la superficie que está compuesta. Tenemos también una regla de la simetría, la cual esta se puede simplificar todavía más la terminación de los factores de división de un problema si la configuración geométrica con la que está relacionado posee algún tipo de simetría, así como nos lo indica en la imagen que está aquí abajo, y nos indica que dos superficies son simétricas con respecto a una tercera, tendrá el mismo factor de visión desde esta última. Tenemos un factor de visión entre superficies infinitamente largas. Por ejemplo, es el conocido el método de las cuerdas cruzadas.
Esta posteriormente son configuraciones geométricas que pueden considerar como si fueran infinitamente largas, o el factor de visión entre sus superficies se pueden determinar por el increíble sencillo método de las cuerdas cruzadas, el cual nos determina el factor de visión F1 y F2 por la aplicación del método de las cuerdas cruzadas. Bueno, esto sería todo de mi parte. Seguiría mi compañero Luis Ángel. Bueno, a continuación hablaré sobre lo que es la transferencia de calor por radiación en superficies negras. El análisis del intercambio por radiación entre superficies es complicado debido a la reflexión. Un haz de radiación que sale de una superficie puede ser reflejado varias veces, teniéndose reflexión parcial en cada superficie, antes de que sea absorbido por completo. El análisis se simplifica mucho cuando se puede hacer una aproximación a las superficies que intervienen como cuerpos negros en virtud de la no existencia de reflexión. A lo que conlleva esto es que un cuerpo negro es aquel que emite por completo toda radiación que tiene y absorbe por completo toda la radiación que le llega. A continuación, mostraré lo que es un análisis en el cual se consideran dos superficies negras de forma arbitraria, mantenidas a temperaturas uniformes, ya sea de temperatura T1 y T2. Como pueden ver en la imagen, hay una superficie 1, la cual contiene una área 1 y una temperatura 1, la cual tiene una radiación que va de la superficie 1 a la superficie 2. De igual manera, en la superficie 2 se mantiene una temperatura uniforme T2 y una área 2 con una radiación que va de la superficie 2 a la superficie 1. La radiación que sale de una superficie negra está dada por la ley de Stefan Boltzmann, la cual nos habla sobre el poder de emisión, la cantidad de radiación por unidad de área que emite un cuerpo, la cual está escrita por EB es igual a la constante de Stefan Boltzmann por temperatura a la cuarta, donde EB es el poder de emisión de un cuerpo negro. Si recordamos que toda radiación que sale de una superficie negra si recordamos que el factor de visión de 1 a 2 representa la fracción que sale de un cuerpo 1 y choca con una superficie 2, y el factor de visión de un cuerpo 2 a un cuerpo 1 es la relación que sale del cuerpo 1, la radiación que sale de un cuerpo 1 y choca con un cuerpo 2. Y la cual se expresa como la transferencia de calor del cuerpo 1 hacia el cuerpo 2, como se puede mostrar en la fórmula. El calor que emite el cuerpo negro es el poder de emisión de un cuerpo negro por área, la cual se representa por la radiación, que es igual al poder de emisión por el área. La tasa de transferencia de calor en un cuerpo es igual a la radiación de un cuerpo 1 que va hacia un cuerpo 2, la cual es igualada hacia un área 1 por el poder de emisión de un cuerpo negro por el factor de visión de un cuerpo 1 que va hacia un cuerpo 2 menos el área 2 del poder de emisión de un cuerpo negro 2 multiplicado por el factor de visión de un cuerpo 2 que va hacia un cuerpo 1. También se tomará lo que es la relación de reciprocidad, por lo cual se tomará esta fórmula que es, como ya se había mencionado antes, es el área 1
de una superficie 1 por el factor de visión de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 2, que será igualada a lo que es el área 2 por el factor de visión 2 hacia un cuerpo 1. Con respecto a esto, se procede a sustituir los valores y a factorizar, con lo que nos dará que es la radiación de un cuerpo 1 que va hacia un cuerpo 2 es igualada al área 1 del poder de emisión de un cuerpo 1 por el factor de visión de un cuerpo 1 que va hacia un cuerpo 2, menos el área 1 por el poder de emisión de un cuerpo 2, multiplicado por el factor de visión de un cuerpo 1 que va hacia un cuerpo 2. Por lo tanto, se reescribe la fórmula y quedaría que la radiación que va de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 2 es igual a la área de un cuerpo 1 por el factor de visión de un cuerpo 1 a un cuerpo 2. Esto multiplicado por el poder de emisión de un cuerpo 1 menos el poder de emisión de un cuerpo 2. Y después igual sustituimos valores y nos daría que la radiación de un cuerpo 1 que va hacia un cuerpo 2 es igual a la área de un cuerpo 1 por el factor de visión de un cuerpo 1 que va hacia un cuerpo 2 multiplicado por la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura de un cuerpo 1 elevado a la cuarta, menos la constante de Stefan-Boltzmann que multiplica la temperatura de un cuerpo 2 a la cuarta. Después de esto, factorizamos de nuevo y nos quedaría la fórmula de tal manera que la radiación de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 2 es igual a la área de un cuerpo 1 por el factor de visión de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 2, multiplicando la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura de un cuerpo 1 elevado a la cuarta menos la temperatura de un cuerpo 2 elevado a la cuarta. Anteriormente habíamos hablado sobre lo que eran las fórmulas en dos diferentes superficies y ahora hablaremos sobre lo que es un recinto cerrado. Y dice que se considera ahora un recinto cerrado que consta de n superficies negras mantenidas a temperaturas específicas, la transferencia neta de calor por radiación de cualquier superficie y de este recinto se determina sumando las transferencias netas de calor por radiación desde la superficie I hacia una de las superficies del recinto, la cual está expresada por la siguiente fórmula, la cual nos dice que la transferencia de radiación neta de I es igual a la sumatoria de radiación que va de I a un cuerpo J, donde J es igual a 1 y donde tiene n superficies. Esto es igual a la sumatoria total de superficies de la área de áreas de I por el factor de visión I a J multiplicado por la constante de Stefan-Boltzmann, que esta misma multiplica la temperatura de un cuerpo I a la cuarta menos la temperatura de un cuerpo J elevado a la cuarta. Una vez un valor negativo para la transferencia de radiación de calor indica que la transferencia neta de calor por radiación es hacia la superficie I, es decir, la superficie I gana energía por radiación en lugar de perderla. A continuación, resolveremos lo que es un ejercicio en el cual se considera el horno cúbico de 5 metros por 5 metros de cada lado, que se muestra en la figura a continuación, cuyas superficies se aproximan mucho a ser negras. La
la parte superior y las superficies laterales del horno se mantienen a las temperaturas uniformes de 800 grados Kelvin, 1500 grados Kelvin y 500 grados Kelvin, respectivamente, como se muestra en la figura. El ejercicio nos pide que determinemos la razón neta de la transferencia de calor por radiación entre la base y las superficies laterales, por lo cual nosotros por lo cual el problema nos pide que conozcamos lo que es el factor de visión de 1 a 3. Y lo único que nosotros sabemos que el factor de visión de una superficie plana es igual a 0. A continuación se los iré mostrando en forma de anotación. Necesitamos conocer lo que es el factor de visión de 1 a 3. Y solo conocemos lo que es el factor de visión de 1 a 1. Y ya se los había mencionado que es igual a 0. Y por lo tanto necesitaremos ocupar lo que es la regla de la suma, la cual nos dice que es la sumatoria de todos los factores de visión, que en este caso sería de factor de visión de 1 a 1 más el factor de visión de 1 a 2 más el factor de visión de 1 a 3. Todo esto igualado a 0, a 1, perdón, disculpe. Y lo que necesitamos en esta ocasión es el factor de visión de 1 a 3. Por lo tanto, tendremos que despejar la fórmula, lo que nos quedaría como el factor de visión de 1 a 3 es igual a 1 menos el factor de visión de 1 a 1 menos el factor de visión de 1 a 2. Para hallar lo que es el factor de visión de 1 a 2 se determina mediante la superficie cuadrada, que es esta. Y con respecto a otra superficie cuadrada exactamente igual, que se encuentran separadas por una distancia, la cual nos quedaría como la superficie superior. Para hallar lo que es el factor de visión de 1 a 2, tendremos que utilizar lo que son las tablas que ya se habían mencionado en los temas anteriores. Estas son las tablas que se ocupan para hallar lo que es el factor de visión que necesitamos en esta ocasión, que es el factor de visión de 1 a 2. Lo que nos está pidiendo esto es la razón de L2 sobre D. L2, como sabemos que todos los lados de este cubo son de 5 metros, pues L2, déjenme ocupar la notación. Tenemos que L2 es igual a 5 metros. Y de igual manera tenemos que L1 es igual a 5 metros. Y por último, D tiene el valor de 5 metros. De esa manera, pues si sabemos que L2
es igual a 5 metros y D es igual a 5 metros. Para tener esa fórmula, pues nos daría que es igual a 1. Y nos tendríamos que posicionar en esta área de la gráfica. Y en la parte de la gráfica se muestran estas líneas de color rosa. Y estas líneas se determinan por la relación que es L1 sobre D. Y pues de igual forma nos daría como valor 1, en la cual nos posicionamos en la línea que muestra el número 1, que es esta. Y de esta manera pues nos localizamos del lado izquierdo de la gráfica. Y aquí nos determina que el factor de visión de 1 a 2 es igual a 0.2. ¿Ok? Ahora voy a borrar estas fórmulas. Ahora para continuar tendremos que rehacer la fórmula. Y la fórmula nos dice que, bueno, ahora que sabemos que el factor de visión de 1 a 2 es igual a 0.2, en la fórmula de la suma nos quedaría que es de esta forma. Del factor de visión de 1 a 3 es igual a 1 menos, ya conocíamos que el factor de visión de 1 a 1 es igual a 0, menos el factor de visión que ya encontramos que es de 0.2. Por lo tanto, nos quedaría que el factor de visión de 1 a 3 es igual a 0.8. Ahora, tomando en cuenta las fórmulas que ya se mencionaron anteriormente sobre dos superficies, se responderá al inciso A. Nos quedaría que la radiación que va de un cuerpo 1 a un cuerpo 3 es igual al área de un cuerpo 1 que multiplica un factor de visión de un cuerpo 1 a un 3 multiplicado por la constante de Stefan Boltzmann, que esta a su vez multiplica lo que es la temperatura del cuerpo 1 a la cuarta menos la temperatura del cuerpo 3 a la cuarta. Y lo que es sustituyendo valores, nos quedaría la fórmula de la siguiente manera. La radiación
de un cuerpo 1 a un cuerpo 3 es 5 metros al cuadrado que multiplica el factor de visión de 1 a 3, que es el que encontramos resolviendo la fórmula, que nos quedaría que es 0.8. Y esta multiplica lo que es la constante de Stefan-Boltzmann. Y sabiendo que la constante de Stefan-Boltzmann es de 5.86. Disculpen, es 5.87. .87 por 10 a la menos 8. Watts sobre metro al cuadrado por grados Kelvin. Y esto a su vez, esto es los grados Kelvin es elevado a la cuarta y multiplicado por lo que es la temperatura 1, que es de 800 grados Kelvin a la cuarta, menos 500 grados Kelvin a la cuarta. Y si resolvemos todo esto en la calculadora, nos daría por resultado que la radiación que va de un cuerpo 1 a un cuerpo 3 es igual a 393.611.4 watts. Ya que acá tenemos, en esta área tenemos metros al cuadrado. De igual forma tenemos aquí metros al cuadrado. En esta parte tenemos Kelvin a la cuarta y tenemos Kelvin a la cuarta, por lo tanto nos daría como watts. Esto sería para la resolución de lo que es el inciso A. Y para lo que es el inciso B, nos dice en el inciso B nos pide que la razón neta de transferencia de calor por radiación entre la base y la superficie, entonces nos está pidiendo esta transferencia de calor que va de la superficie 1 a la superficie 2, la cual ya tenemos por el factor de visión 1 a 2, el cual nos quedaría, ocuparíamos la misma fórmula que anteriormente se vio, que la radiación o la transferencia de calor de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 2, esta quedaría igual al área de un cuerpo 1 por el factor de visión de un cuerpo 1
a un cuerpo 2, multiplicada por la constante de Stefan-Boltzmann, que esta a su vez multiplica lo que es la temperatura del cuerpo 1 a la cuarta, menos la temperatura de un cuerpo 2 a la cuarta. Y si sustituimos valores, nos quedaría que la transferencia de calor de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 2 quedaría como 5 metros al cuadrado nuevamente por el factor de visión de un cuerpo 1 a un cuerpo 2, el cual se encontró en la tabla. De esta manera nos quedaría que es 0.2 multiplicado por la constante de Stefan-Boltzmann, que es 5.67 por 10 a la menos 8. Watts sobre metro por Kelvin. Y esto a su vez está multiplicado por los 800 grados Kelvin a la cuarta, menos los 1500 grados Kelvin a la cuarta. Esto, si se podrán dar cuenta, los 1500 van a causar que nuestro resultado nos dé como un valor negativo. Esto quiere decir que la temperatura de la superficie 1 no está mandando más energía, sino que la superficie está recibiendo energía por su lado contrario de la otra superficie que está en el lado superior del cubo. El resultado de esta operación nos daría como la transferencia de calor de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 2 es igual a menos 1.319.097.15 watts. De esta manera resolveríamos lo que es el inciso B. Y para finalizar, realizaríamos lo que es el inciso C. Déjenme un momento borrar lo que son estas fórmulas. Y dice que el inciso C, la razón neta de la transferencia de calor por radiación desde la base. Esto nos está pidiendo la transferencia de calor desde la superficie 1 hasta todas las superficies. Por lo tanto, realizaríamos lo que es la siguiente ecuación. El inciso C nos quedaría como la relación de transferencia neta de un cuerpo 1 es igual a la sumatoria de J es igual a 1 a N superficies por la transferencia de calor de un cuerpo I hacia un cuerpo J.
Esto nos quedaría que sería la sumatoria de la transferencia de calor de una superficie 1 hacia una superficie 1 más la transferencia de calor de una superficie 1 hacia una superficie 2 más la transferencia de calor de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 3. Como ya habíamos explicado, de la transferencia de calor de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 1 nos va a dar como 0. Entonces, si lo reescribimos de esta manera, nos quedaría así. Que la transferencia de calor neta es igual a 0 más, como ya habíamos visto, ya teníamos el resultado de lo que es la transferencia de calor de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 2, y de igual manera se obtuvo en el primer inciso lo que es la transferencia de calor de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 3. De tal manera nos quedaría que es menos 1319 kilowatts más 393.6 kilowatts. Y si sumamos esto, nos daría como resultado que la transferencia neta es igual a menos 925.4 kilowatts. De esta manera resolvemos lo que es el inciso C y así damos por resuelto el ejercicio. A continuación los dejaré con mi compañero para el siguiente tema. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es César Alejandro Hernández Sánchez. Les voy a explicar más o menos lo que es la transferencia de calor por radiación en superficies grises y difusas. Bueno, para explicar más o menos lo que son las superficies grises y difusas, nos trasladaremos a superficies que son prácticamente transparentes, pero obviamente no lo podemos tomar en cuenta como una superficie negra, a lo que ya hemos visto, porque, vaya, una superficie negra simplemente tiene una radiación incidente y tiene una radiación reflejada. En este caso no. En este caso entra una radiación incidente y saldría una radiación reflejada y aparte otra emitida. Por lo tanto, estas superficies tienen reflexiones múltiples, que más adelante tendremos en cuenta las fórmulas para resolverlos. Como ya lo hemos visto, el análisis de la transferencia de calor por radiación en recintos que constan de superficies negras, ya lo explicaron mis compañeros, pero para hacer un análisis sencillo con respecto a la radiación, es como ya había yo dicho, es común suponer que las superficies de un recinto, en este caso serán opacas, difusas o grises, es decir, cada superficie del recinto es isotérmica y por lo tanto la radiación entrante como la saliente son uniformes por cada superficie. Bien, aquí está la imagen, aquí se pueden dar cuenta que entra una radiación incidente denominada G, de ahí sale una radiación reflejada denominada PG y además se suma la radiación emitida que es B. Sumadas nos tiene que dar la radiación total denominada por J.
Las superficies emiten radiación y la reflejan, y por siguiente la radiación sale de una superficie que consta de las partes emitidas y reflejadas. Durante una interacción por radiación, una superficie pierde energía por emisión y gana otra al absorber la emitida por las otras superficies. Una superficie experimenta ganancia neta y por ende otra superficie tiene pérdida de energía, dependiendo de cuál es la cantidad mayor. Es decir, a la superficie que emite más, se le quita la que tiene menor emisión. Todo esto se denomina por la letra Q, que ya lo habían explicado mis compañeros. Estas son las transferencias hacia una superficie de una hacia otra. Pero no, o sea, bien sabemos que también hay superficies diatérmicas y diabáticas. Es decir, algunas superficies que se encuentran en numerosas aplicaciones consideran adiabáticas. ¿Qué es esto? Que no dejan el reflejo y la transferencia de calor hacia otra, como lo son las diamétricas. En estos casos se dice que la superficie vuelve a irradiar toda la energía que recibe, es decir, al no poder transmitir la energía hacia el otro cuerpo, se vuelve a irradiar. Entonces estamos hablando de un cuerpo adiabático. La radiación entre dos superficies es el flujo neto de radiación de una superficie a través de su resistencia superficial. Todo esto debe de ser igual a la suma de los flujos de radiación desde esta superficie hacia todas las demás a través de las resistencias del espacio correspondiente. Es decir, si estamos hablando que de un cuerpo I a un cuerpo J habrá una transferencia, estamos hablando de que la radiación que sale de toda la superficie I y que choca contra toda la superficie J, se le restaría la relación que sale de toda la superficie J y que choca contra la superficie I, y viceversa. Es decir, si va de JI, cambiaríamos las superficies dentro de la fórmula, no cambiaría, simplemente se intercambiaría, y eso es todo lo que pasaría en ese efecto. Para los métodos de solución sobre este efecto de radiación, más que nada se basaría en una analogía de un sistema de mallas eléctrico, es decir, la carga, en este caso sería Q, y la resistencia sería la resistencia de radiación. Y el voltaje sería la superficie menos 1, es una fórmula ya establecida, como la vemos aquí. Todo esto va dentro de recintos cerrados, ya sea de 2 o de 3 superficies, sería lo mismo. Cabe resaltar que también la suma de todas las cargas, como bien estamos haciendo la analogía en la electricidad, aquí también la suma de todas las cargas tendría que ser igual a 0. Es muy importante que el resultado no influye tanto la geometría ni la distancia como tal en estos casos, ya que estamos hablando de un recinto cerrado. Bien, aquí hacemos una analogía con la transferencia de calor, y hacemos la analogía con lo que es un circuito eléctrico en un sistema de mallas, como ya lo habíamos dicho, 1 menos E1, E2, E3, correspondientes serían el voltaje. Las resistencias también aquí serían resistencias, y Q estaríamos hablando de las cargas, como aquí lo muestra, y obviamente lo estaríamos igualando a 0. Eso es todo por este tema. Bueno, eso es todo de nuestra parte. De antemano le agradezco por su atención y que pase un muy buen día.